Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Jamal siempre supo que la vida no sería fácil. Lo había aprendido desde pequeño, viendo a la abuela Claudine madrugar, trabajar incansablemente y sacrificar sus sueños para darle lo que podía. La anciana no tenía ahorros ni posesiones que heredar. Era solo una ama de casa cansada, agotada por años de trabajo infructuoso, pero su amor por Jamal era inestimable. Sus días se reducían a migajas de felicidad entre las frías paredes de hormigón de su apartamento, un destartalado apartamento de 2 habitaciones en un edificio de las afueras del sur, donde las risas de los niños se veían amortiguadas por el ruido de la calle y donde la pobreza parecía impregnar cada piedra, cada grieta de las paredes. Jamal no se avergonzaba de sus orígenes, pero sabía que romper este círculo vicioso requeriría algo más que suerte. A los 18 años, tras terminar la secundaria sin diploma, había aceptado diversos trabajos esporádicos: camarero en un restaurante de comida rápida, limpiador en un hotel, mensajero en bicicleta para una cadena de restaurantes. Con cada paso, la precariedad se volvía más pesada, más opresiva. Jamal soñaba con un futuro en el que ya no viviría de la caridad de la sociedad. Anhelaba una vida mejor, una libertad que nunca había conocido. Fue en este contexto que conoció a Madeleine. Un día, mientras hacía una entrega en una zona exclusiva de la ciudad, Jamal se encontró frente a un suntuoso edificio, cuya imponente fachada insinuaba un interior elegante y frío. La puerta daba a una habitación amplia y luminosa, y allí lo esperaba Madeleine. Llevaba un vestido de seda azul intenso, su cabello blanco estaba perfectamente peinado, su mirada penetrante pero impregnada de una extraña dulzura. La opulencia de su sala contrastaba con la austeridad de su persona. Ella lo observó largo rato mientras él se acercaba con su cesta, su mirada penetrante escrutando su rostro con una intensidad casi inquietante. Jamal sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Madeleine, sin decir palabra, extendió la mano para tomar nota, pero su mirada no se apartó de la de Jamal. «Tienes algo en los ojos», dijo, con voz suave pero penetrante, «la rabia de vivir. Quédate un rato. Necesito un hombre honesto». Jamal no tuvo tiempo de responder. Estaba fascinado y desorientado a la vez. Esa mirada, esa voz, todo en ella parecía resonar con una verdad que no podía comprender. De repente, se vio atrapado en una extraña espiral. La idea de quedarse unos minutos, de tomar el té con esa mujer que parecía tener una vida tan distinta a la suya, le parecía a la vez incongruente y atractiva. Madeleine lo condujo a una sala de estar impecable, donde sillones de cuero oscuro estaban dispuestos alrededor de una mesa de mármol. La habitación estaba llena de libros antiguos, esculturas exquisitas y obras de arte. Le ofreció té de jazmín y comenzaron a charlar. Con cada palabra que pronunciaba, Jamal sentía como si hubiera entrado en un universo paralelo, donde todo parecía más tranquilo, más sereno, más inalcanzable. Después de unas horas, Madeleine lo miró intensamente, y con una voz casi demasiado tranquila, le hizo una propuesta sorprendente. «Estoy solo, Jamal. Durante años. Y creo haber encontrado algo excepcional en ti, una pureza, una sinceridad que hacía mucho que no encontraba. Necesito compañía. Pero eso no es todo. Tengo algo que ofrecerte. A cambio de tu presencia, de tu lealtad, te garantizo una vida que ni siquiera te atreviste a imaginar. Te propongo un matrimonio de conveniencia. Te ofrezco una casa, una cuenta bancaria, una vida de lujo. Y a cambio, estarás ahí. A mi lado». Jamal guardó silencio. Una parte de él sabía que esa oferta era demasiado buena para ser verdad, pero la tentación de escapar de su realidad, de ofrecerle a su abuela un futuro menos difícil, lo impulsó a aceptar. El contrato que ella le presentó parecía simple, pero había una ambigüedad que no podía comprender. En los días siguientes, todo cambió. El mundo de Jamal se transformó. Despertó en una gran habitación con muebles exquisitos, comió en restaurantes que nunca pensó que visitaría y lució trajes a medida. Tenía sirvientes que lo ayudaban, un coche de lujo a su disposición, y a menudo cenaba con personas influyentes, políticos y empresarios. Era un marcado contraste con su vida anterior, y aunque a veces se sentía incómodo, poco a poco se fue acostumbrando. Pero había algo extraño en Madeleine. Una frialdad que atravesaba su bondad. Una especie de muro invisible que separaba a Jamal de ella, incluso cuando estaban juntos.
Las noches eran silenciosas, a veces demasiado silenciosas, como si la propia mansión escondiera secretos. Todas las noches, Jamal oía pasos en el ático. Un crujido. Un suspiro. Le preguntó a Madeleine varias veces, pero ella lo evadió siempre. Ella le respondió con dulzura. Son los recuerdos los que funcionan, querida mía. Pero Jamal sintió que esos recuerdos no eran tan inocentes como ella los pintaba. Entonces estaba aquella puerta. Una puerta cerrada que lo atraía irresistiblemente. Cada vez que pasaba, oía susurros, voces apagadas. Madeleine entraba a menudo en aquella habitación, murmurando palabras, nombres. Jamal empezó a dudar. Entonces, un día, Madeleine partió de viaje de negocios a Ginebra. Él tenía las llaves de la casa, y aunque resistió la tentación durante días, la curiosidad lo impulsó a actuar. Abrió la puerta. Lo que descubrió allí lo estremeció. Una habitación oscura, casi gélida, llena de archivos, fotos enmarcadas y documentos. Se acercó a las paredes y vio los retratos, jóvenes negros, todos sonrientes, todos casados con Madeleine. Un escalofrío de horror lo recorrió. Corrió hacia los archivos. Cada nombre correspondía a un certificado de defunción, cada póliza de seguro parecía haber sido firmada poco después del matrimonio. Una palabra se repetía en los documentos, sucesión activada. El aire le pesaba sobre los hombros. Esto no era un matrimonio. Era una trampa. En un rincón, la esperaba una grabación de vídeo. Madeleine, más joven, hablaba con un hombre de traje oscuro. Estaba tranquila, casi fría. Decía: solo tiene que firmar. Luego, el accidente. Del resto, como siempre, me encargo yo. Jamal sintió que el terror lo invadía. No era el primero. Era el siguiente. Buscando más, encontró un cuaderno rojo, un cuaderno que parecía contener más secretos de los que podía soportar. Dentro había nombres, fechas, lugares, y muertes misteriosas. Todo archivado bajo el encabezado, accidentes falsos. Él comprendió. Comprendió que Madeleine no era lo que parecía. Que su pasado era un cementerio de hombres desaparecidos. Que su amor era solo una máscara, un pretexto para sus macabras maquinaciones. Ahora estaba atrapado en un juego mortal. Y su nombre, como el de los otros antes que él, acabaría apareciendo en esa lista. El tiempo se acababa para él. Jamal tomó fotos y vídeos, pero la adrenalina que lo recorría no fue suficiente para disipar el miedo creciente. Cada imagen, cada momento que capturaba, parecía marcarlo más profundamente. Sintió que la habitación se estrechaba a su alrededor, como si las mismas paredes se hubieran cerrado sobre sus descubrimientos. Un escalofrío le recorrió la espalda. La puerta se abrió y oyó los pasos de Madeleine resonando en el pasillo. Sabía que tenía que huir, inmediatamente. Pero no podía. Una parte de él, ese niño ingenuo y hambriento que había creído que podría escapar de su pasado reinventándose, aún quería creer que tenía un futuro que construir, que podía salir ileso de esta trampa. Tomó una última foto, un último vídeo. Luego se encogió de hombros, y con un gesto casi mecánico, cerró la carpeta, cogió sus cosas y salió rápidamente, deslizándose hacia la noche oscura. Sin embargo, en el fondo, una pregunta ya lo atormentaba: ¿por qué esta locura? ¿Por qué arriesgarlo todo metiéndose en esta situación que no parecía más que una farsa morbosa? Pero cuando regresó a la mansión, Madeleine ya estaba allí. Lo esperaba, sola, como una marioneta que ya no necesitaba hilos para moverse. Estaba tranquila, tan tranquila que podría haber sido una estatua viviente, congelada en su propia comprensión de los acontecimientos. En la enorme sala de estar, iluminada por una luz tenue que impregnaba cada rincón de la habitación, bebía una copa de vino, sola, como si el tiempo no la dominara. «¿Entraste en la habitación, no?», preguntó con voz suave y casi desinteresada. Jamal la miró con el corazón latiendo con fuerza. En el fondo, había creído que podía escapar de esta realidad, y ahora era demasiado real. Giró sobre sus talones, listo para huir. Pero ella no lo detuvo. Ni un gesto, ni una palabra, solo esa frase, una frase fría, llena de la sabiduría de un depredador que sabe que ya lo ha ganado todo. «¿Crees que soy un monstruo? Pero ellos
ellos lo sabían. Estuvieron de acuerdo. Aún no entiendes el verdadero secreto. Entonces se levantó, mirándolo un instante como si leyera sus pensamientos, antes de darle la espalda. Ni siquiera intentó impedir que se fuera, como si ya supiera que volvería. Como si supiera que no tenía a dónde ir. Pero eso no significaba que se le hubiera escapado. Era el comienzo de una larga pesadilla. Jamal, desolado, intentó denunciar a Madeleine. Llamó a la policía, presentó sus pruebas, pero la historia era demasiado inventada para creerla. Las fotos, los vídeos, todo parecía flotar en el aire, incongruente, irreal. Las pruebas desaparecieron una a una. Se topó con muros invisibles. Madeleine no estaba sola. Tenía aliados en todas partes. La justicia era lenta, débil, ahogada en defectos invisibles que ella sabía explotar a su antojo. Unas semanas después, Jamal se encontró prófugo. Primero en Marsella, luego en España, vagando de pueblo en pueblo, viviendo de trabajos esporádicos, oculto, lejos de todo. Pero no lo había olvidado. Su mente seguía fija en Madeleine. Había anotado cada detalle. Sus palabras. Sus mentiras. Su sonrisa. Y, sobre todo, tenía esa necesidad compulsiva de comprender. ¿Qué había visto ella en él para confiarle ese sórdido secreto? Fue solo después de un año de vagabundeo, cuando conoció a Michel Barreau, un ex investigador jubilado, que las piezas del rompecabezas finalmente empezaron a encajar. Michel había vislumbrado una sombra de verdad tras la perfecta apariencia de Madeleine. Los años habían borrado la memoria de las autoridades, pero para Michel, la idea de que algo andaba mal con esta mujer nunca abandonó su mente. Juntos, construyeron un caso. Encontraron a las familias de los desaparecidos, testigos intimidados y pruebas que habían desaparecido sin dejar rastro. Las piezas dispersas volvieron a encajar en el panorama general. La situación cambió. Por fin, la historia de Jamal encontró un eco en un programa de investigación. Era una plataforma. Una forma de luchar contra la injusticia. Y, por primera vez en mucho tiempo, Jamal se sintió poderoso. Habló con el rostro descubierto, revelando sus cicatrices, no solo las del cuerpo, sino las del alma. Las familias de los desaparecidos se unieron a él, exigiendo justicia, clamando indignadas. Madeleine, sin embargo, se mantuvo implacable. Sonriente y perfectamente maquillada, apareció en el programa, vestida con su rígida dignidad. Pero esta vez, las pruebas eran contundentes. Una de sus antiguas cómplices, gravemente enferma, apareció, dispuesta a revelarlo todo. Confirmó el fraude al seguro, los accidentes falsos, los asesinatos disfrazados. Madeleine, sin embargo, permaneció impasible. Cuando habló, sus palabras estremecieron al público. Les ofrecí lo que ellos nunca tuvieron, comodidad, dignidad, por un tiempo. Fue un intercambio. Y nunca obligué a nadie. Eso fue suficiente. Madeleine fue condenada a cadena perpetua, pero su caída no terminó ahí. 3 meses después de su encarcelamiento, murió misteriosamente en su celda. El misterio persistía, un rumor persistente de su muerte, pero Jamal observó su juicio impasible. No era el final que esperaba, sino el que más temía. No buscaba venganza, pero sabía que el sistema siempre estaría detrás. Sin embargo, gracias al dinero que ganó con su testimonio y la venta de los derechos de su historia, Jamal se dedicó a una causa mayor. Creó una fundación en honor a su abuela, Claudine, para ayudar a jóvenes de barrios obreros a acceder a la educación superior. Quería ofrecerles lo que él nunca había tenido, una verdadera opción. Sin embargo, a veces, por la noche, cuando el silencio era absoluto, se encontraba sumido en sus pesadillas. Madeleine estaba allí, emergiendo de las sombras, con esa mirada gélida y su sonrisa fija. Y su voz, siempre presente, se alzaba en la oscuridad. Fuiste el único que realmente me entendía. Por eso te dejé vivir. Y Jamal sabía, en el fondo, que incluso en la muerte, Madeleine había dejado una huella duradera en él.